en primera instancia, la libertad genérica de todo gobernado de dedicarse a la industria, trabajo, profesión o comercio que ésta le acomode siendo lícito. El término lícito nos puede llevar a muchas reflexiones. Si lo analizamos simple y sencillamente desde el punto de vista gramatical, podríamos aducir que lo lícito es todo aquello que la norma no nos permite. Ustedes sabrán, y lo habrán visto en sus clases de derecho constitucional, que hay un principio apodíctico dentro de nuestra carrera. Lo que no está prohibido para los gobernados, es decir, para los particulares, se entiende como fundamentalmente permitido. Y para las autoridades es completamente diferente. Solamente pueden realizar aquello que la norma les faculta para hacer. Si realizan cuestiones adyacentes o fuera de la normatividad, están violando directamente el principio constitucional de legalidad establecido en el artículo 14 y desde luego estarían en tentación de también vulnerar el artículo 16 de nuestra Constitución, que habla de la fundamentación y motivación del acto. ¿Qué debemos entender como lícito para nosotros los gobernados? Hay dos partes. La primera de ellas corresponde fundamentalmente a aquello que no esté prohibido por la normatividad. La pregunta que nos llega a la mente fundamentalmente es esta: mi actividad no está prohibida por la ley, pero tampoco está contemplada por ella. Aquí, ¿qué debemos pensar? ¿Le está facultado, le está permitido al gobernado dedicarse a esa actividad? ¿Cuál es el componente ideológico de la palabra lícito dentro de nuestra Constitución para efectos del gobernado? El maestro Ignacio Burgoa señalaba que la licitud se componía de dos elementos fundamentalmente. El primero de ellos, de no contrariedad jurídica, y el segundo de ellos era un componente de carácter axiológico o moral. Decía, la licitud debe ser todo aquello que no atente contra la idea de la justicia. Y aquí nos ponemos en un término pantanoso, terregoso. La idea de la justicia, por lo menos desde el punto de vista filosófico, no ha estado definida. Y aquí quisiera hacer una breve pausa y rememorar una historia que nos contaban en la facultad acerca precisamente del término justicia. En un examen profesional estaba el maestro Floris Margadán y estaba el maestro García Maínez. En esa época los exámenes de carácter final no se realizaban como ahora a través de un examen escrito. Lo que ocurría en la facultad en aquella época es que existía una tómbola y del temario te podía tocar una pregunta, cualquiera de ellas, una pregunta que desarrollara un tema en específico. A un sustentante le tocó desarrollar el tema de la justicia y le pregunta el maestro: dígame usted, ¿qué significa para usted la justicia? Y el sustentante, mudo, tímido, sin saber qué responder, se quedó eminentemente callado. El maestro Maínez no tuvo más que hacer que ponerle cero, porque no había respondido de forma correcta. Es más, ni siquiera había tratado de hilvanar una idea de qué debe entenderse por justicia. Pero en ese momento el maestro Recasens con su bastón tocó el piso y dijo: un momento, el alumno ha demostrado una sabiduría de carácter socrático. Sócrates decía: yo solo sé que no sé nada. Y dijo: por lo tanto, para mí este alumno tiene 10. Tiene 10 porque ni Sócrates, ni Aristóteles, ni Radcliffe, ni los filósofos modernos nos han dicho qué debe ser entendido por justicia. Por lo tanto, para mí este alumno ha demostrado una sabiduría de carácter socrático y tiene 10. Sin embargo, 0 más 10 es 5, así que no probó el pobre muchacho. Con lo que quiero dar a entender es que las actividades o la eminencia de carácter moral dentro de los conceptos jurídicos, pese a que enriquecen el conocimiento de carácter filosófico, nos brindan un panorama de carácter más amplio, nos pueden meter en terrenos terregosos, para poder elucubrar y para poder dar una reflexión acertada sobre lo que queremos decir. Por lo menos la Suprema Corte nos ha dicho que para el gobernado debe entenderse como lícito no solamente aquello que no esté prohibido, sino aquello que no esté completamente regulado. Y ejemplos de ello hay muchos. Hay actividades que no se encuentran reguladas y
y no por ello no significa que estén prohibidas por la ley. Segundo requisito. En el segundo párrafo del artículo 5 de nuestra Constitución dice que para ejercer una profesión se requiere título expedido de acuerdo a los requisitos que establezca la normatividad aplicable o vigente. ¿Cuál es la ley reglamentaria, por lo menos de carácter federal, del artículo 5? Es la ley reglamentaria del artículo 5 relativa a la ejecución de las profesiones en el Distrito Federal y en los territorios de carácter federal. Esta ley reglamentaria del artículo 5 tiene una ambivalencia de carácter aplicativa, porque tanto rige a la Federación como rige, la ley todavía se llama del Distrito Federal. Ustedes saben que es una modificación fundamental de la Constitución y ahora se llama Ciudad de México. Sin embargo, esto es una tarea para el Poder Legislativo y que tenga que adecuar la normatividad que no sea adecuada. Bien, ustedes saben, los que han llevado el curso ya de garantías constitucionales o derechos humanos, los programas de estudio de las universidades son muy diferentes, por lo menos a la denominación. Sabrán que en todo derecho fundamental o en todo derecho humano existe una relación de supra a subordinación. ¿Esto qué significa? Que está compuesta por dos sujetos, uno activo y uno pasivo. El sujeto activo es el gobernado, es decir, somos nosotros. Somos los que tenemos el derecho público subjetivo emanado de la norma constitucional o ya con el artículo 1 de nuestra Constitución nuevo vigente de los tratados internacionales, de los cuales México ha firmado y que estén de acuerdo a los derechos humanos. El sujeto pasivo de esta relación de supra-subordinación es el Estado, es la autoridad en concreto, aquella que tiene la obligación correlativa de abstenerse o de hacer dependiendo del derecho subjetivo en cuestión. Es como el dios Han. El objeto de esta relación, cuando voltea a ver al gobernado, lo ve como un derecho. Cuando lo voltea a ver a la autoridad, lo ve como una obligación correlativa que emana de ese derecho público subjetivo, es decir, de ese derecho emanado o consagrado dentro de la Constitución o los tratados internacionales. En materia del artículo 5 constitucional, el objeto de ese derecho público subjetivo es precisamente la libertad que tiene todo gobernado de dedicarse a la profesión que más le acomode. Decía precisamente también el maestro Burgoa, al hablar sobre la fundamentación filosófica de las garantías constitucionales, decía, si analizamos sin ningún prejuicio ideológico, todos los seres humanos buscamos la felicidad. Consecuentemente, el fundamento último o la razón última de toda garantía constitucional tienen que ser los instrumentos que al gobernado le alcancen para poder llegar a la felicidad. Otra vez un concepto de carácter eminentemente subjetivo. Obviamente la doctrina actual nos habla de muchas fundamentaciones filosóficas sobre lo que deben entenderse de los derechos fundamentales: institucionalista, socialista, positivista, axiológica, del Estado multicultural, etc. Hay un sinnúmero de fundamentaciones. Sin embargo, lo que nos queda completamente claro es que la garantía que establece el artículo 5 de nuestra Constitución, desde luego que nos alcanza a llevar, o por lo menos es una herramienta para alcanzar la felicidad. Ustedes, muchachos, como me informaron, están estudiando para ser próximamente abogados. Ser licenciado en Derecho para ustedes deberá ser una de las aspiraciones más importantes de su vida, porque desde luego que dedicarse a la profesión que ustedes han elegido debe ser no solamente un timbre de orgullo, sino una responsabilidad muy importante que tienen con ustedes para la sociedad. Y es aquí donde hago una pausa, porque la libertad contenida en el artículo 5 de nuestra Constitución no solamente debe entenderse como la libertad del gobernado, sino como una responsabilidad que tiene el profesionista para brindar realmente un servicio de calidad y que no ponga en peligro a la sociedad. Resulta evidentemente claro que un abogado que no se ha preparado lo suficiente puede causar un perjuicio fundamental en el patrimonio, en la vida, en la seguridad de sus clientes, de sus patrocinados. Un médico que no se preparó lo suficiente y que no se sigue actualizando puede ocasionar un grave daño a los gobernados.